Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy estamos empezando la semana hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Y dice que en esta unidad aprenderemos. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También tendremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? Muy importante tarea la de hoy, que es comprender, ¿cierto?, algunos aspectos del funcionamiento de nuestra motocicleta. ¿Ya? Vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de neumáticos, un tema muy, muy importante para nuestra seguridad. Aquí está. Dice, los neumáticos. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto y a que son solo 2 ruedas en comparación con las 4 ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos, el tema de neumáticos. ¿Ya? Tema de neumáticos importantísimo. Miren, para empezar, los neumáticos son los únicos puntos que tenemos de conexión con el suelo. Esto significa que gracias a estos puntos de conexión vamos a avanzar, vamos a doblar y también lo más importante es que vamos a frenar. Si estos dos puntos no se encuentran en buen contacto con el suelo, entonces no vamos a poder lograr realizar las tareas que necesitamos para conducir la motocicleta. Por lo tanto, es muy importante tratar siempre de que nuestros neumáticos se encuentren en las mejores condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir tiempo que llevan instalados y además desgaste. ¿Ya? Dos cosas importantes. Debemos también saber que los neumáticos de moto se desgastan, sobre todo el trasero, se desgastan mucho más rápido que los neumáticos de un auto y lamentablemente son mucho más caros que los neumáticos de un auto. Entonces, siempre verifiquemos que los neumáticos sean un elemento que nos aporte seguridad y no que nos reste seguridad. ¿Cómo nos podría restar seguridad un neumático? Usando neumáticos que ya tengan mucho tiempo, por ejemplo, de haber sido fabricados. ¿Ya? Lo ideal es que los neumáticos, al igual que los cascos que hablamos el día viernes, no deberían tener más de 5 años de fabricado. Si el casco tiene más de 5 años de haber sido fabricado, entonces deberíamos pensar en reemplazarlos, aunque no estén gastados. ¿Ya? Siempre va a variar, va a poder variar un poco, que duren menos o que duren más, dependiendo de cómo se hayan cuidado. Es decir, un neumático que está a la intemperie, ¿cierto? Que vienen los perritos y hacen pipí en el neumático, o que está al sol todo el día, obviamente también puede acelerar su desgaste, ¿ya? Pero los fabricantes recomiendan que los neumáticos duren en buenas condiciones 5 años. Después de esos 5 años, sus neumáticos se empiezan a deteriorar, ¿ya? ¿De qué forma? Empiezan a perder propiedades, con el tiempo van a empezar a aparecer grietas, empiezan a cambiar de color
Y todo esto redunda en que el neumático sea más débil y esté más susceptible a una fatiga de material, a que se rompa, a que se raje, a que sea más fácil que se pinche también, etc. ¿Ya? Así que ojo con ello. Traten de mantener los neumáticos en muy buen estado, queridos amigos. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Entonces, queridos amigos, siempre démosle importancia a los neumáticos. Miren, los neumáticos, en esta parte de acá, normalmente traen unos numeritos, 4 números, ¿ya? Que no parecen ser de la misma calidad, digamos, la impresión, por decirlo así, que el resto de las letras. ¿Por qué? Porque todas las letras en el neumático se hacen, digamos, con el molde y todo eso. Pero esos 4 numeritos van cambiando en los neumáticos todas las semanas. Esos 4 numeritos son las semanas del año, los primeros 2, y los últimos 2, el año en el que el neumático se fabricó. Entonces, si ustedes encuentran un código, ¿cierto?, de 4 dígitos, todos números, habla de cuándo se fabricó el neumático. Con esos 4 numeritos, entonces podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que el neumático es muy viejo o está bien dentro de los años que se puede usar de forma perfecta, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, ¿ya? En todos los casos es muy peligroso que se rompa un neumático, sea una moto, sea un bus, sea un auto, sea un camión. En todos los casos es muy peligroso que el neumático se rompa. ¿Por qué? Porque puede generar una pérdida del control del vehículo, ¿ya? No solo por el hecho de que se reviente, sino de la pérdida de control que esto significaría, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, siempre con los neumáticos, ¿ya? Cambien los neumáticos cuando tengan cualquier tipo de daño, sobre todo si ese daño está en el perfil del neumático, en esta zona, ¿ya? Cualquier daño importante, el neumático debe ser reemplazado, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede reparar? Pinchazos. Se pinchó, entró un clavo ahí, listo, es un hoyito pequeñito, ¿cierto? Se le pone una reparación para el aire, pero el neumático, por ejemplo, no perdió su forma, no perdió su estructura, ¿cierto? No hay comprometido tela o alambre, etc. ¿Ya? Si yo tengo un corte o un huevo en el neumático por acá, ¿cierto? O un huevo en cualquier lado del neumático, un corte en cualquier lado del neumático, ese neumático debiese ser reemplazado sí o sí, sobre todo en una moto, que los puntos de apoyo son solamente 2, ¿ya? Se me rompe el neumático delantero de la moto y créeme que es muy, muy peligroso, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. El otro día a mí se me pinchó el neumático delantero y lamentablemente no tenía cómo repararlo en ese lugar donde estaba y más encima era un lugar más o menos peligroso. Así que mejor me empecé a mover y me tuve que ir con el neumático así pinchado para la casa. Ya resulta que la verdad es que la moto se torna muy inestable cuando vas con un neumático pinchado. Inclusive, a pesar de que uno sabe que va el neumático pinchado, ¿cierto? Y trata de que la moto vaya más estable, la moto tambalea, tambalea, tambalea todo el rato. Entonces imagínate que eso te pase y vas a 100 kilómetros por hora o a 100, 120 kilómetros por hora, es muy peligroso, ¿ya? Así que mucho ojo que los neumáticos siempre se encuentren en las mejores condiciones posibles. Ahora, si yo tengo unos neumáticos malos, ¿cierto? Y voy y me compro
un neumático de una marca no muy reconocida, o un neumático de origen chino, por decirlo así. Obviamente no todos los neumáticos chinos son malos, ni todas las cosas chinas son malas, pero digamos que me compré un neumático chino, ya que no le tengo mucha confianza. Bueno, va a ser mejor tener un neumático chino, ¿cierto? Que a lo mejor la marca no es muy conocida, a tener un neumático que ya se le ve el aire o que le está cediendo los pelitos, ¿cierto? O que ya llegó a su límite de desgaste, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuando los neumáticos llegan a su límite de desgaste? La forma más sencilla de explicarlo es que los surcos más profundos del neumático, en este caso serían, en este caso lo más probable es que sean este que está aquí, ¿cierto? Todos los que son como esa línea larga. Por aquí más o menos traen dentro del surco, traen un relieve, ¿ya? Entonces, cuando el neumático se va gastando y se iguala el surco que tiene dentro del canal, el neumático dentro de la línea, ¿cierto? Cuando el surco que está dentro aquí de la línea se iguala con el resto del neumático, quiere decir que ahí hay que cambiar ese neumático porque significa que ese neumático tiene menos de 1.6 centímetros de profundidad, perdón, 1.6 milímetros de profundidad, ¿ya? Y con menos de 1.6 milímetros de profundidad, se considera que el neumático es peligroso para su uso, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre más liso esté aquí, entre menos líneas tenga la rueda, el neumático, más probabilidades hay de perder el control, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando hay agua en el camino. ¿Por qué? Porque el agua debajo del neumático genera una especie de cama de agua, ya una cuña se le dice de agua entre el neumático y el piso. Por lo tanto, el neumático realmente no está tocando el piso y está flotando en el agua. Suena un poco exagerado como lo explico, pero técnicamente así es. Ya el neumático no toca el agua, porque como está tan liso, perdón, el neumático no toca el piso, porque como está tan liso, el agua no puede escapar por las líneas del neumático, ¿ya? Y ahí tenemos algo muy importante. Las líneas del neumático son para que el agua pueda salir por ahí, utilizar estas líneas como una canaleta y pueda salir de ahí. ¿Para qué? Para que el neumático siempre esté en contacto con el piso. Si el neumático está en contacto con el piso, voy a tener control. Si el neumático no está en contacto con el piso, no voy a tener control. Piensen acá que con un solo neumático, sobre todo si es el delantero, que pierda la adherencia, voy a perder totalmente el control. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Neumático delantero es importantísimo. Se gasta El neumático delantero se gasta menos que el neumático trasero. ¿Por qué? Porque el neumático delantero podríamos decir que solamente va siguiendo el trasero. El trasero es el que genera el impulso, que hace fuerza para tirar la moto con mayor velocidad hacia adelante. Por lo tanto, el neumático trasero normalmente se gasta más. Denme un minuto, por favor, queridos amigos. Listo, volví.
Entonces, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción que se considera neumáticos en mal estado. Desgastado irregularmente, con ruedas desalineadas o desbalanceadas, y con rayos sueltos o cortados. Todo esto se considera un neumático en mal estado, aunque también estamos metiendo acá las llantas, ¿ya? Primero que todo, cuando existe desgaste en los neumáticos, el desgaste mayor es el que manda para todo el neumático. Es decir, puedo tener un neumático que está nuevo, y resulta que ese neumático que está nuevo, en una parte está gastado, está bien gastado, ¿ya? Bueno, esa parte que está bien gastada en el neumático es la parte que manda para todo el resto de la rueda. ¿Por qué? Que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En este caso, el neumático completo en la cadena, y el eslabón más débil es este pedacito del neumático que está súper gastado y que lo más probable es que si tiene un llantazo, un exceso de fuerza, etcétera, ¿cierto? O con el propio uso, en ese lugar va a terminar rompiéndose y va a terminar ahí, ¿cierto?, la vida de ese neumático. ¿Cuál es el problema? Que si pasa mientras ustedes están andando, van a tener un accidente, ¿ya? Y los accidentes de este tipo son accidentes peligrosos, ¿ya? Porque son accidentes que involucran pérdida de control del vehículo. Eh, Insisto, si yo no puedo controlar la moto, lo más probable es que voy a tener un accidente feo, ¿ya? Si yo no tengo adherencia, por algún motivo, que los neumáticos son muy responsables de la adherencia, entonces voy a tener problemas, ¿cierto?, para poder controlar la moto. En un momento, yo me compré una moto como hace menos de un año. Ya todavía no la tengo, todavía no tiene un año mi moto. Sí, a ver. No, sí, parece que sí. Parece que la tengo como hace un año y medio. La cosa es que la moto, ¿cierto? Un día la moto es como mini trail, le digo yo, porque es 300, pero es como con forma de trail. Es una Versys 300. Ya, la cosa es que un día venía por Camino Lonquén y había un pedacito como de tierra, ¿ya? Y había barro, ¿ya? Yo pensé que el barro estaba, o sea, que era tierra mojada nomás, pero en realidad era barro así como pantanoso, ¿ya? Entonces ya pues me meto y dije, ya voy a probarle un poquito en la tierra, dije yo, ya me metí, ¿cierto? Venía con una ropa que me podía cambiar, así que no había problema que me embarrara. Y me metí, ¿cierto? Y de repente la moto empezó a rafalar para allá, para acá, para allá, para acá, ¡pum!, al suelo, ¿ya? Menos mal que como el barro estaba tan blandito, no me pasó nada, no le pasó nada a la moto tampoco. Pero con esto les quiero decir que cuando no hay adherencia, es muy difícil poder controlar la moto. Ya sea porque hay barro, ya sea porque el neumático está muy liso, ya sea porque hay agua, por cualquier motivo que las ruedas pierden adherencia, entonces vamos a tener problemas, ¿cierto?, con eh, el control de la moto. Si tenemos problemas con el control de la moto, nos vamos a caer o vamos a chocar, ¿ya? Muy importante que ustedes puedan tener siempre el máximo control de su moto, ¿ya? Muy importante. Para tener el máximo control de la moto, neumáticos en buen estado. Neumáticos que no sean tan viejos. Neumáticos que estén en su mejor momento de rendimiento, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con los neumáticos. ¿Sale un poquito caro? Sí, pero es muy importante, ¿cierto?, un buen neumático,
Ya no me canso de decirlo porque de verdad que es muy importante. Después tengo ruedas desalineadas o desbalanceadas. ¿Qué significa ruedas desalineadas? Bueno, para empezar, la rueda de adelante y de atrás tienen que ir en el mismo eje. ¿Qué pasa? A veces las motos sufren accidentes y se tuercen los chasis o se tuercen los basculantes o alguna parte de la moto se tuerce, que hace que las motos, en vez de ir derechitas, la rueda vaya así media de lado. ¿Ya? Ahora, cuando la rueda va un poquito de lado, ¿cierto? El problema es que se van forzando los neumáticos y no voy teniendo una buena ciclística, por decirlo así, en la moto. O sea, la moto no va haciendo más esfuerzo del que debería, en el fondo. ¿Ya? Eh, Después de eso, habla del desbalanceo. ¿Qué es el balanceo? ¿Ya? El balanceo en una moto y en un auto y en un bus, ¿ya? Aplica para toda rueda. Se trata de hacer que todas pesen, que todas las ruedas, o sea, que mejor dicho, que cada rueda, ahí sí, que cada rueda pese lo mismo en todas partes de la circunferencia, ¿ya? Si las ruedas pesan lo mismo en todas partes de la circunferencia, entonces vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de que la rueda no va a producir vibraciones molestas, sino que va a girar, ¿cómo decirlo?, eh, parejo, ¿ya? Esa es la palabra que estaba buscando. Va a girar parejo. ¿Por qué? Si yo tengo una rueda girando y que hay un lado de la rueda que pesa más, ese lado constantemente va a estar tirando la rueda hacia afuera. Por lo tanto, esa fuerza va a hacer que la rueda vibre y que por ende la comodidad de la moto sea menor y la estabilidad de la moto también sea menor. Entonces siempre traten de mantener sus ruedas balanceadas, ¿ya? ¿Cuesta un poco encontrar balanceo de ruedas para moto? Sí, pero existe. Y también existen formas de balancear las ruedas de forma manual o artesanal, como le quieran llamar, ¿ya? Así que busquen la mejor opción para que su moto ande lo más balanceada posible, que va a hacer una gran diferencia con respecto, ¿cierto?, a una rueda balanceada, que una rueda desbalanceada hace una gran diferencia. Eso es lo que quise decir en el fondo, ¿ya? Y luego habla de, cosa importante, ¿por qué no vienen balanceadas las ruedas? Bueno, hay que entender que las ruedas, ¿cierto?, son un conjunto de neumático y llanta. Y el neumático y llanta no se fabrican ni al mismo tiempo, ni por el mismo fabricante, ni nada de eso. Entonces, el neumático y la llanta, al estar juntos, puede ser que queden súper balanceados al apenas armarlo, o puede ser que al armarlo no queden tan balanceados por las diferencias que podrían haber entre ambas. Además, las ruedas con el tiempo, las llantas con el tiempo también van teniendo pequeñas o mínimas deformaciones que también pueden afectar al peso de la rueda, ¿ya? Y que esas deformaciones también pueden ser absorbidas, entre comillas, en parte por este balanceo, ¿ya? Estamos hablando de pequeñísimas deformaciones. Ya, después habla esto acerca de los rayos sueltos, ¿ya? Si tengo rayos sueltos en las motos, obviamente con rayos, ¿cierto? Hay hartas motos, mi moto actual tiene rayos, hay hartas motos, sobre todo de tipo Adventure, que están viniendo con ruedas de rayos, ¿ya? Si yo veo que los rayos están sueltos, debo apretarlos o llevarlos a un servicio para que los puedan apretar. Ya los rayos deben ir siempre apretados porque son los que le dan la tensión al aro, ¿cierto?, de la rueda y los que permiten que la rueda vaya pareja, ¿ya?
igual que en las bicicletas. Si a la bicicleta se le cortan los rayos, ¿cierto? Obviamente la rueda va a perder su forma y obviamente me va a traer problemas. Acá es lo mismo. Después tenemos giro. Eso tiene que ver con lo que hablamos de el desalineamiento. ¿Ya? Dice que es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Eso tiene que ver con desalineación, que lo habíamos hablado de él. Después habla de los neumáticos nuevos, ¿ya? Y esto yo lo aprendí hace muy poco tiempo, no tenía idea. ¿Ya? De hecho, quizás pensaba que era al revés, ¿ya? Así que ojo con esta información que está acá, que está muy interesante. Dice neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Entonces, ojo con eso ahí. ¿Ya? Leyendo esto, también yo pienso en algo que puedo poner de mi cosecha, como se dice. Muchas veces cuando vamos a un local de moto nos damos cuenta que los neumáticos que están exhibidos se ven bastante bien, ¿ya? Y tenemos que pensar que puede ser, en algún momento, consciente o inconscientemente, alguien limpie esos neumáticos con algún tipo de producto. Y puede ser que ese producto no sea el mejor en términos de aumentar la adherencia del neumático, sino que al contrario, juegue en contra, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más joven, ¿cierto? En algún momento le eché renovador de neumático a los neumáticos de la moto, ¿ya? ¿Qué me pasó? Gracias a Dios no me caí, pero sí el neumático cuando iba doblando, se sentía que el neumático se desplazaba. Como que el renovador que yo le había echado actuaba, ¿cierto? Como un lubricante, como un jabón, ¿cierto? Y el neumático se me movía así, se tambaleaba a veces, como les digo, gracias a Dios nunca me caí, pero sí se notaba que afectaba este limpiador de neumático en la adherencia del mismo. Ya, obviamente que si yo voy a poner algún renovador de neumático, debe ser solo en esta cara. Pero más aún, yo diría que si voy a ocupar, o sea, que mejor no ocupar ningún tipo de renovador, a no ser que sea alguno que yo esté 100% seguro que no va a comprometer la seguridad de la moto. ¿Ya? Ahora, si yo voy aquí, le pongo aquí renovador, muchas veces los renovadores son como aceitosos, ¿ya? O cremosos. Y puede ser que eso, aunque yo lo ponga solo en esta parte, solo avance hacia abajo, ¿ya? Incluso con el giro de la rueda, puede que avance este renovador y que me traiga problemas también por ese lado. Así que ojo, mucho ojo con lo que le echa al neumático. Yo les recomendaría no echarle nada. Si quieren que se vean mejor, escobillenlos bien, sáquenle toda la tierra, ¿cierto? Límpienlo, séquenlo con un trapito limpio y le sacan brillo, pero sin echarle nada, simplemente con un pañito. Y la verdad es que pueden quedar bastante bien sin necesidad de echarle ninguna cosa encima. ¿Ya? Si le van a echar algo, asegurarse de que sea apto para su uso en motocicletas. ¿Ya? Recuerden que la mayoría de estos productos, sobre todo los productos que se venden más en supermercados y todo eso, están formulados para usarse en autos. ¿Ya? Están formulados para usarse en autos. Ustedes deben tratar siempre de evitar, ¿cierto? Que pase, que pase alguna desgracia simplemente por ese tipo de descuido, por decirlo así. ¿Ya? Perdón. Dice, entonces, digo nuevo, mi fabricante, kilómetro, rodaje, neumático, ya. Siempre ponga
el neumático que corresponde a su moto. Siempre la medida que corresponda. ¿Por qué? Porque los neumáticos tienen una medida y la llanta tiene una medida para ese neumático. Si usted imagine que esta es la llanta, esta es la pared de la llanta, está como, a ver, vamos a poner así mejor. Estamos mirando la llanta por la parte de arriba. La llanta está así y el borde interno del neumático está así. Entonces lo que va a hacer usted es que cuando infle, el neumático va a hacer esto y se va a pegar. Se va a pegar tan bien que es casi imposible que se desmonte mientras tenga aire. ¿Ya? Pero si yo estoy aquí y tengo este neumático así, que es el de la medida que corresponde. Si yo, por ejemplo, le compro un neumático más ancho, en vez de empalmar así, lo que va a pasar es que va a quedar así. ¿Entienden? Entonces la superficie de contacto es mucho más pequeña y es mucho más fácil que se desmonte ese neumático. ¿Ya? Si el neumático, en vez de ser más grande, normalmente digo más grande porque casi todos quieren poner neumáticos más grandes en las motos, en vez de que sea más grande, es más chico, el neumático va a quedar así. Y por lo tanto, tampoco va a cumplir, ¿cierto?, con lo que necesitamos que cumpla. ¿Ya? Es decir, que el sello, la unión entre el neumático y la llanta va a ser deficiente. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ya, seguimos entonces. Después dice, ya, me falta una parte todavía. Ya les expliqué por qué no utilizar neumáticos de distinta medida. ¿Ya? Y lo que dice acá, neumáticos del mismo fabricante, ojalá adelante y atrás usaran neumáticos del mismo fabricante. Pero no es necesario que sea la misma marca que la moto trae. De hecho, en muchas motos, sobre todo de precios bajos, motos relativamente baratas, los neumáticos que traen son más o menos nomás, ¿ya? Así que si, no, si le quieren comprar neumáticos de otras marcas a la moto, ojalá que fueran los dos siempre y ojalá que fueran de la misma marca. Pero lo más importante es que sean de las mismas medidas que se necesitan. Si usted le pone un neumático de una medida que no es, entonces lo más probable es que va a tener problemas, ¿ya? Así que mucho ojo con ello, ¿ya? Cada uno ahí sabe cómo se arriesga o cómo no, ¿ya? Hay muchas cosas que las personas le hacen a sus motos, a su auto, que son inseguras, ¿ya? Ahí cada uno sabe cuánto está dispuesto a arriesgar para lograr o hacer algo que no hace. Después dice, mide la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. ¿Ya? Ojo con las presiones de los neumáticos. ¿Ya? Puede ser que según catálogo diga que en verano o en invierno hay que subir o bajar la cantidad de aire. Pero eso tiene que indicarlo el constructor, el fabricante de la moto en su catálogo de usuario. También podría decir en el catálogo de usuario que cuando yo lleve carga en la moto, mucha carga, o lleve copiloto o copilota, ¿cierto? También debo aumentar la presión del neumático trasero. Puede ser que diga eso, puede ser que no. Ya yo normalmente me guío por lo que dice
Perdón, por lo que dice en este caso el manual de usuario. Ya siempre tengan a mano el manual de usuario. En muchas motos el manual de usuario está de libre disposición en internet, inclusive a veces en la misma marca. Ya lo que es difícil de conseguir es el manual de taller, el manual de despiece, que tiene que ver con la reparación de los repuestos, son más difíciles de conseguir. Pero los manuales que son ¿cómo se llama esto? Pero los manuales que son de usuario normalmente son fáciles de conseguir, queridos amigos, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Ya. Después dice medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. ¿Ya? Medición en frío. Siempre los neumáticos se miden en frío. ¿Qué les recomiendo? Cómprense un manómetro. Ya es un dispositivo que permite medir la presión de los neumáticos. Son baratísimos. Ya, obviamente, entre más paguemos, puede que la calidad sea mejor. Pero con uno de los más sencillos y los más baratos, podemos funcionar bastante bien. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos medir la presión del neumático en nuestra casa. Y otra cosa que les recomiendo siempre es que ojalá se compren algún tipo de compresor, ¿ya? O algo, o inclusive un bombín, pero que les permita echar bastante presión de aire, ¿ya? Un neumático de moto puede andar perfectamente en unos 35 psi, dependiendo del neumático, obviamente, ¿ya? Pero que con un bombín pequeñito a lo mejor es difícil llegar a esa presión, no sé si llegará, se inflará tanto un neumático como de bici, por ejemplo, o sea, perdón, un bombín como de bici, no lo sé, no lo he probado. Ya, pero si no, uno de estos compresores pequeñitos que se enchufan al auto también sirve para poder mantener nuestros neumáticos en las mejores condiciones con el mejor inflado. ¿Ya? Presión dice, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Si yo dejo el neumático muy inflado, el neumático se va a pegar menos al piso. Si yo dejo el neumático muy desinflado, también voy a tener problemas porque también voy a tener problemas de adherencia y también ahí puedo tener problemas inclusive de que el neumático se desmonte si es que va muy desinflado. Así que siempre, siempre, siempre tratar de llevar los neumáticos en las mejores condiciones posibles, queridos amigos. ¿Ya? Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente. Ya, eso ya lo vimos. Sobreinflado, ¿cierto? Y la falta de aire, ¿cierto? Dice que le será más fácil detectar un neumático subinflado, es decir, desinflado, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, ¿ya? Zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda, ¿ya? Así que siempre traten de manejar con los neumáticos en las mejores condiciones posibles. Y acá tenemos una imagen muy representativa, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy, y es que tenemos un neumático con mucha presión, muy poquita banda, ¿cierto?, en el piso, con muy poca presión, muy poquito también, ¿cierto? Y en estos dos casos el neumático se va a estar dañando, ¿ya? Como el neumático se va a estar dañando, vamos a tener que comprar un neumático antes de tiempo, ¿ya? Y acá, cuando tenemos la presión correcta del neumático, la presión que el fabricante indica para ese neumático, para esa moto, vamos a tener que tenemos la mejor adherencia posible de este neumático y vamos a tener el mejor rendimiento también del mismo, ¿ya? Queridos amigos,
pongan atención en sus neumáticos. Es un tema muy importante, muy importante, ¿ya? Así que no se hagan los lesos, si hay que cambiarlo, nada más. Si no hay tanta plata, buscar una opción buena, pero que a lo mejor no sea tan costosa. Hay algunas marcas que se sabe que no son quizá la que tiene el mejor performance, pero que sí son neumáticos que funcionan bien para el día a día y que no son tan caros. Así que ojo con ello. Eso, queridos amigos, un abrazo grande, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo mañana nuevamente. Cuídense mucho. Saludo a todos los que van a estar viendo la grabación y nos vemos. Chao, chao.